Buenos días, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado a la presentación de la educación laica en México, que es este libro coordinado por Adelina Redondo, que coeditamos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Bonilla Artigas Editores. Es un proyecto que desde que Adelina me lo platicó para editarlo me dio mucho gusto. Es un tema importantísimo, pero aparte es un tema que está tomando muchísima fuerza ahora, que pues en fin, con el nuevo gobierno está siendo como, muy considerado, y aparte la discusión de la educación laica y aparte el papel de México en la incorporación en su educación de la laicidad, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no? Eso es un libro muy importante que está ya encontrando su lugar en el mundo de la educación y sobre todo ir encontrando hacia el futuro. El año pasado tuvimos una presentación un poco virtual en el Congreso de Educación, ¿no?, que hiciste en noviembre, y otra presentación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ahora esta aquí en Librería Bonilla, que nos da mucho gusto. Vamos a empezar me parece, con el doctor Padilla, ¿verdad? ¿Sí? El doctor Padilla es especialista en Historia de la Educación, es NI2, con una trayectoria muy reconocida como investigador y académico. No sé exactamente en qué institución está usted. En la Universidad de Autónoma del Estado de Morelos. También en Morelos. Sí. Pues nos da mucho gusto, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Hace mucho que no veía a mi directora de tesis, a la doctora Anestepos, que tiene un buen rato de eso. Entonces es un gusto y es un honor que ella esté aquí como autora y que yo comparta un texto que se reúne en esta obra. Entonces la verdad es que si algo sé de laicidad y secularización, pues se lo debo a Anne. Claro, los defectos que tenga son obviamente del autor. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo les agradezco mucho. Y bueno, pues es también un gusto estar aquí en la presentación de este libro. Y a mí me causó un poco de preocupación ser autor y a la vez ser presentador de esta obra, comentarista de esta obra, porque uno es juez y parte. Y entonces, intentando salirme de ese papel a veces tan incómodo de ser autor, y entonces uno qué dice de sí mismo, ¿no?, qué puede decir de sí mismo y de la obra, y luego de los demás colegas que están compartiendo este espacio. Entonces era un poquito difícil. Y bueno, pues pensando en eso y con estas salvedades y estas prevenciones epistemológicas, voy a exponer lo que yo considero que es la obra. No quiero, precisamente pensando en esta idea de que yo soy autor o coautor, introducirme muy profundamente en el contenido de los materiales, sino más bien quiero un poco explorar como lector qué es lo que voy encontrando y cómo voy articulando ciertos procesos y ciertos conceptos y ciertos procesos que a mí me permiten entender el problema de la educación laica. Entonces van a ver que a lo mejor es un poco desordenada la lectura, precisamente porque como lector uno empieza a hacer lecturas desordenadas y entonces va intentando después articularlos de alguna manera a cierto tipo de referencias, a cierto tipo de intereses académicos o políticos o profesionales, o como en este caso, cómo responder desde esta idea de la educación laica, de la secularización, cómo responder a preocupaciones actuales que son muy cotidianas. Es decir, el problema de la educación laica y de la secularización no es un problema que es ajeno a nosotros, a la vida cotidiana que nosotros tenemos. El espacio escolar es uno, pero el espacio escolar también se proyecta sobre la sociedad y a la vez la sociedad está proyectándose sobre la propia escuela. Entonces, desde esa perspectiva de lo cotidiano y de esta lectura que como cotidiano hay que afrontar y después intentar ir
dándole cierto sentido y cierto significado. Eso de lo cotidiano lo voy a leer así, o lo voy a asumir así. Entonces, si es un poco caótico, es que la lectura es caótica en este sentido de este acercamiento que tengo como lector a la obra, y que después seguramente Adelina y Alejandro van a intentar ser un poquito más coherentes y sistemáticos de acuerdo a los criterios de la academia, ¿no? Entonces esta es una lectura mucho más cotidiana. La obra de la educación laica en México, estudios en torno a sus orígenes, bajo la coordinación de Adelina Redondo, se conforma de 13 textos, los cuales fueron escritos por 9 autoras y 6 autores. Este dato, que aparentemente es intrascendente, no es un hecho menor, es decir, el que la mayoría sean autoras. Y sin temor a equivocarme, el hecho de que se constate de que hay 9 autoras y 6 autores, ese es producto de los procesos de secularización y de laicización que arrancan desde el siglo XIX. Es decir, sin estos procesos de secularización y laicización, no hubiera podido ocurrir que 9 autoras estuvieran presentes aquí y que además abordaran temas que aparentemente eran ajenos al quehacer cotidiano que tenían las mujeres previo al arranque de lo que llamamos la secularización y la laicización. Entonces yo creo que es un dato que merece ser resaltado en este contexto de lo que ha sido uno de los resultados más ricos de la secularización y la laicización, que las mujeres pudieran acceder a la cultura escrita, pero que además no solamente pudieran leerla, sino que además la pudieran escribir, que pudieran tener el dominio de la palabra, y que a través de ese dominio de la palabra pudieran decir lo que están diciendo estas autoras en esta obra. Entonces creo que no es un acto de insensatez lo que estoy diciendo, es un acto realmente de congruencia con lo que ha significado estos procesos. En tanto proceso histórico, entonces, es un sentido más amplio, es decir, cuando entendemos como proceso histórico, entendemos las distintas dimensiones que tienen la realidad o las realidades que van a converger en lo que nosotros llamamos la vida cotidiana. Y esta vida cotidiana, o estos procesos de secularización, impactan en todo lo que llamamos la vida social. Y cuando hablo de la vida social, así como lo vemos, como lo percibimos desde la vida cotidiana, hablamos de lo económico, de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo psicológico, en tanto disciplinas escolares o disciplinas académicas. Pero también hablamos de lo cotidiano, es decir, de las actitudes que tenemos día a día, de las conductas, de las ideas, de las creencias, de los prejuicios, de las opiniones. Hablamos de hombres y mujeres, o vemos a hombres y mujeres, vemos niños y niñas, vemos a la familia o a las familias, vemos autoridades y un orden jerárquico que nos intenta ordenar la propia vida, vemos pensamientos, enfrentamos la idea de la ciencia, enfrentamos la idea de la religión y la religiosidad, el problema de la naturaleza, múltiples lenguajes, enfrentamos problemas de tradición y de modernidad, de ritos y rituales, religiosos y cívicos, hablamos de ciudadanos o de súbditos, hablamos de deberes y derechos, de obligaciones morales, de pecados o delitos, de penas o castigos, de soportes materiales como libros, cuadernos, periódicos, imprentas. Todo este material, todas estas dimensiones de lo que constituye la vida social, ha sido posible irlo fijando difundiendo y haciéndolo circular a través de la palabra, a veces oral y a veces escrita. Son otros tantos ejemplos entonces de las manifestaciones de lo que implica la complejidad de comprender la secularización y la laicidad. Todas estas dimensiones que les acabo de mencionar, desde lo psicológico, lo emocional, etcétera, etcétera, es lo que va a entrar en discusión y en debate en esta medida en que se va a constituir o se pretende constituir una nueva sociedad o un nuevo Estado como el Estado mexicano y la sociedad mexicana del siglo XIX. Y cuando hablo del siglo XIX me quiero referir a una idea que precisamente plantean de que el siglo XIX empieza con las reformas borbónicas del siglo XIX, que empiezan a un proceso de racionalización y que concluyen
con lo que Adelina fija como límite temporal de los orígenes y de lo que es la formación de la educación laica en México, que es la Constitución de 1917. Este es, digamos, lo que hablamos del siglo XIX mexicano, del periodo histórico conocido como siglo XIX mexicano, donde lo que caracteriza precisamente ese siglo XIX mexicano es todo este proceso de secularización y de laicización. Entonces, todo este contenido que les acabo de mencionar va a estar precisamente confrontado para ver quién domina el sentido y el significado de las palabras secular y laico, y de las dos grandes instituciones que se van a disputar el control de toda esta forma de vida social que está en un proceso de formación y de redefinición como tal. Y entonces estas dos grandes instituciones, pues va a ser el Estado mismo, la creación de un cuerpo político que va a dar como resultado una burocracia, una administración burocrática que tiene que ver con un Estado, con una forma de gobierno, con una forma de regular la vida política de las personas, y por el otro lado va a estar la Iglesia Católica, que van a estar en permanente confrontación. Esto para mí es una dimensión solamente de lo que es lo laico como tal, pero yo creo que lo secular está más bien permeando toda la vida que les acabo de mencionar, todas las emociones, las ideas, los prejuicios, las opiniones, la constitución misma de cómo nos organizamos, cuáles son los deberes que debemos de tener, los derechos que debemos de cumplir, la diferencia entre pecado y delito, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con la regulación de los procesos de secularización. Entonces yo hablo de que no entendemos la laicidad y no entendemos el Estado laico y sus funciones para poder crear un nuevo tipo de sensibilidad que van a hacer los ciudadanos. Tiene que ver con lo laico. Es decir, para mí lo laico está reducido a las diferencias de control que tenía que tener y de gobierno la Iglesia Católica o el Estado. Eso es para mí, eso es fundamentalmente lo laico. En cambio, lo secular tiene que ver con un proceso mucho más amplio que abarca todo este tipo de cosas. Entonces, no necesariamente lo laico lo podía regular en estos momentos de confrontación, de conflicto y tensiones, no necesariamente lo podía regular o controlar ni el Estado ni la Iglesia Católica, sino que había en la propia vida cotidiana de las personas, iban asimilando nuevas formas de conducta, nuevas formas de pensamiento. Claro, tenía alguien que difundirlas, pero en esa difusión, en ese intercambio de experiencias, etcétera, etcétera, quien iba asumiendo los procesos de secularización era precisamente la sociedad mexicana, estuviera conformada por grupos sociales o por corporaciones, o por la formación de individuos, o por formas de familia, etcétera, por toda esta gran diversidad que era México. Todo eso tenía que ver con los procesos de secularización. Yo creo que si no hubiera habido estos procesos de secularización a lo largo del siglo XIX, no hubiéramos podido entender la dinámica de la conformación del Estado laico y de la educación laica. Ahora, esto entonces tiene que ver con otras cosas y otras dimensiones que van midiendo o que van pautando o que van trazando los ritmos de los procesos de secularización y lo laico. Por ejemplo, lo que era lo nuevo y lo que era lo viejo. El dominio, algo que también ha trabajado en el mundo de la vida cotidiana y de la secularización, es esta idea de quién tenía el derecho sobre la vida y la muerte. ¿Quién podía regular lo que significaba la vida y la muerte? Y el hecho de que se pudieran crear panteones cívicos formales o panteones religiosos, o que los dominara el Estado o la autoridad civil o la autoridad religiosa, eso implicaba un dominio sobre lo que significaba la idea de la vida y de la muerte, y esto iba pautando precisamente este proceso. También el vestido, cómo deberíamos de vestirnos, ¿no? ¿Cómo deberíamos de alimentarnos? ¿Qué tipo de alimentos había que consumir, por ejemplo? Las formas de convivencia familiar o de las fiestas, por ejemplo. Este paso de la fiesta cívica, religiosa a la fiesta cívica. Todo esto es la vida cotidiana. Y todo esto es lo que está en conflicto en el conflicto, o en el trasfondo del conflicto entre la Iglesia y el Estado. Pero si no hubiera habido, insisto, este proceso de secularización, hubiera sido muy difícil entender cómo se constituye lo laico y cómo se constituye la educación laica como tal. Ahora,
¿Qué relación tiene la educación laica con este proceso de secularización de toda la vida social? Pues el problema, no el problema, sino que la escuela y la educación laica va precisamente a penetrar por todos estos ámbitos. Era tan importante la educación que la educación formaliza todas estas formas de regulación de la vida social. Es decir, en la escuela se van a dar contenidos religiosos o laicos, cívicos o religiosos. Se va a hablar de familia, se va a hablar de rituales y de ritos, se va a hablar de derechos y deberes, se va a hablar de la diferencia entre pecado y delito, se va a hablar de catecismos civiles y de catecismos religiosos. Es decir, todo este mundo, todo este universo que se está conformando, la educación laica en gran medida lo condensa. Por eso era tan importante quién regulaba y quién controlaba la educación y el adjetivo de si era laica o educación religiosa. En esto se ponía la importancia de la educación laica. Bueno, todo esto nos va a llevar precisamente a entender que cuando se define que la educación en México es laica, obligatoria y gratuita, todo eso que se define en el artículo 3º, ¿sí? Y que tiene que ver con el artículo 130 de la Constitución del 17, es esta gran transformación, esta gran mutación cultural que está ocurriendo en la sociedad mexicana y todos los actores están involucrados como tal. Entonces, me parece a mí que el libro de la educación laica que coordinó Adelina Redondo trata de mostrar estas facetas. ¿Sí? No hay ningún texto aquí que no hable o aluda a algún tipo de acontecimiento, de proceso, de estructura, de institución que no tenga que ver con estos aspectos, desde lo cotidiano hasta lo más complejo de la estructura del Estado. De ahí precisamente que la complejidad de mi lectura o la simplicidad de mi lectura abarca todas estas dimensiones y no podemos entender la educación laica, no podemos entender estos textos porque los textos están llenos de vida. No son textos solamente académicos, sino que nos involucra como sujetos, como vida cotidiana que tenemos nosotros. Y ese es otro de los aspectos valiosos que tiene el libro. Así como la sociedad del siglo XIX mexicana, sus grupos, sus corporaciones, sus instituciones, sus estructuras, tanto subjetivas como objetivas, el pensamiento racional, el pensamiento religioso, estaba debatiéndose y estaba viviendo en un proceso de construcción de lo nuevo y de lo viejo. Este libro nos ilumina también para enfrentar también grande parte de las discusiones que están ocurriendo como tal. Es decir, muchos de los dilemas que están aquí o son continuidades de lo que vivimos en el siglo XIX o en gran medida nos va a permitir entender lo nuevo que está ocurriendo en la sociedad mexicana, pero con esta gran diversidad y esta gran riqueza. Entonces creo que uno de los méritos del libro está precisamente en que habla no de los muertos y de un pasado muerto, habla de sujetos que pueden ayudarnos a entender muchas de las cosas que están ocurriendo como tal. Muchos de los dilemas, muchas de las tensiones, muchas de las congojas que tenían las personas cuando decían, bueno, ¿qué tipo de actitud debe tomar? ¿Una actitud religiosa, de respeto al orden, a la Iglesia Católica, a las tradiciones, o una actitud mucho más moderna, mucho más de ciudadano, mucho más de una actitud congruente, donde el individuo es lo más importante, donde la razón es lo más importante? Estas congojas que aparecen en este tipo de discusiones, por ejemplo, en el caso de los rectores, no, los propios rectores tenían sus propias tribulaciones porque tenían que enfrentar, no en el caso, por ejemplo, del colegio de San Nicolás, tenían que enfrentar estos conflictos y estos dilemas que tenían que tomar decisiones sobre lo que había que enseñar, pero ¿qué había que enseñar? Lo religioso, y pensar que lo religioso era una esfera de explicación del mundo, y por el otro lado tener que enfrentar una explicación utilitaria del mundo y de la naturaleza. Entonces, estos conflictos son conflictos que nos atañen ahora, que nos preocupan ahora, y que a través de la lectura de este libro podríamos ir nosotros dándole cierto sentido y cierto significado, y podríamos entender qué está significando actualmente. Yo no sé si los embates contra la educación laica y contra la secularización. Yo me acuerdo, con esto termino, de una anécdota que le preguntaban a Carlos Monsiváis que si estaba en riesgo el Estado laico y los procesos de secularización. Y él lo que contestaba es que puede estar en riesgo el sentido de la laicidad,
inclusive en riesgo el tipo de Estado que tenemos. Lo que no puede estar en riesgo es los avances que ha tenido la sociedad mexicana en términos de secularización. Y la secularización, como está más arraigada que lo laico como instancia política o de conflicto político, pues es lo que está preocupándonos más. Pero, en efecto, hay un debate sobre el dominio de las conciencias, el dominio de las conductas, el dominio de las emociones, ¿no? Sobre el dominio de la propia vida y de la propia muerte. Eso se está debatiendo, sin duda. El problema es cómo vamos a responder a eso. Y creo que en parte el libro está trazando eso. Está trazando y está iluminando este tipo de cuestiones. Entonces creo que es otro de los méritos de trabajo, de los textos que están aquí. Y creo que, iba a decir que ya había dicho que era lo último, pero no voy a decir todavía lo último. Creo que hay dos artículos o dos textos que son claves para entender el sentido del libro, para dar pistas sobre cómo se podría leer. Uno es precisamente la introducción que propone esta Adelina Redondo, que me parece bastante interesante en su planteamiento, porque desde el principio plantea preocupaciones personales, pero también políticas, también educativas. Es decir, hay una serie de preocupaciones que están moldeando la forma en que el libro se puede entender o no. Y entonces esa es una, y el otro, luego es un hilo conductor que se puede hacer. El otro libro que complementa estas reflexiones o que trata de responder una vez que uno lee el libro es el último artículo que escribe Roberto González y Adelina Redondo sobre, bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar como tal? Y el otro hilo conductor que me parece muy interesante, desde esta lectura de lo cultural, de esta lectura de lo subjetivo y de todas estas dimensiones que está abarcando la secularización y la vida cotidiana y lo laico, es precisamente la problemática que Anne Staples plantea desde su primer párrafo. Y ella se pregunta, hace dos preguntas. ¿Puede haber educación laica en una sociedad que estuvo y en gran medida sigue estando inmersa en una cultura católica? Y esto fue en el siglo XVIII, fue en el siglo XIX, pero también en el siglo XXI, ¿no? Y estamos enfrentando este tipo de situación. Y agrega, ¿y cómo se define esta cultura que puede constituir un obstáculo al laicismo y en qué sentido? Bueno, esta cultura católica, la sociedad mexicana sigue siendo mayoritariamente católica. Es muy secular, muy laica, pero también puede ser muy conservadora y puede poner en evidencia y puede poner a discusión precisamente el sentido de lo que significa el laicismo o la laicidad o lo laico. Y entonces, lo secular y lo laico pueden ser cuestionados y pueden ser regresados, es decir, pueden volver a estados anteriores o no. Y esto nos abre la importancia que tiene la historia misma. La historia abre precisamente esas preguntas, esas interrogaciones, esas interrogantes, ¿sí? Y entonces la historia no se vuelve algo muerto, algo que estudia solamente el pasado, sino que hace vigente, o que por lo menos permite entender por qué es vigente este tipo de preguntas. Y entonces estas preguntas que hacía Anne para el siglo XIX, pues me parece que para el siglo XIX también son vigentes. Bueno, pues esto les agradezco. Gracias. Muchas gracias, doctor Padilla. Interesantísimo las cuestiones. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Ortiz, quien ha sido autor de varias tesis sobre el tema de la educación laica en México y América Latina. Es autor de un libro y varios artículos sobre la educación laica. Se me olvidó decir o comentar a partir también del doctor Padilla que ambos son miembros del grupo permanente de trabajo de Standing Working Group en el tema de la educación laica en la Conferencia Internacional Permanente de Historia de la Educación. Adelante, doctor Ortiz. Bueno, yo creo que al igual que el doctor Antonio, pues yo también me siento muy honrado de compartir mi lectura con personas que fueron mis profesores, ¿no? Y particularmente con la doctora Adelina, porque pues ella estuvo muy al tanto de mi información durante los últimos 10 años y bueno, al igual que el doctor Antonio, si algo tengo que decir de la educación laica, quiero decir que fue por las inquietudes que surgieron en el diálogo con la doctora Adelina Redondo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Y bueno, ¿qué es lo que yo veo en este libro, ¿no? Yo fui testigo además del proceso de elaboración, ¿no? del libro. Estuve en el evento en Morelos y vi que cuando uno ve el trabajo condensado y terminado y publicado, pues no puede evitar pensar en todo ese proceso que se llevó detrás, ¿no? Implicó una carga de trabajo impresionante, una organización, ¿no? Y sobre todo, cómo se va a establecer el diálogo con otros profesores, sobre todo, ¿no? Cómo se va a empezar a dialogar respecto a problemas que desde luego tienen una cuestión histórica, se puede abordar desde la parte histórica, pero que desde luego siguen siendo vigentes y siguen siendo actuales, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una de las partes que me llama la atención de cuando veo el libro terminado, ¿no? No puedo evitar pensar en todo este proceso que se desarrolló a lo largo de casi un año, ¿verdad? Casi 3 años, entonces fue sumamente complicado, y verlo finalmente terminado es una satisfacción, ¿no? Y luego, desde luego que ahora no solo es el hecho de que esté terminado, sino que es un producto que puede ser utilizado como un libro de texto porque cruza con muchos otros temas y elementos que desde luego son importantes para quienes estudian temas educativos, ¿no? Entonces, como ya lo mencionó el doctor Antonio, es un libro interdisciplinario, ¿no? Son 14 personas las que estuvieron trabajando en la elaboración de este libro, ¿no? Con muchas temáticas. Pero bueno, esto también implica que hay distintas visiones de lo que es un problema tan complejo como la educación laica, ¿no? Y ahora, no solo es el hecho del tema, sino ver cómo surgió, ¿no? Que fue, digamos, una de las preguntas que finalmente este libro se ocupa de responder en alguna medida, ¿no? Entonces, es un libro que no ofrece tampoco definiciones así tajantes, sino que en realidad va dando pistas para seguir indagando sobre un tema tan complejo. Y da pistas en función de lo que están presentando cada uno de los autores, pero también, como es un libro que se basa prácticamente en fuentes de información primaria, también nos da a nosotros pistas para seguir indagando aún más, ¿no? Seguir profundizando, ¿no? Y creo que eso también es uno de los aportes que realiza finalmente este trabajo, ¿no? Las pistas que da, que no llega a conclusiones definitivas, que de alguna manera está problematizando una y otra vez qué ha ocurrido con la educación mexicana y particularmente con el tema de la educación laica. Y desde luego, bueno, nos remite a debates muy complejos sobre lo que es la laicidad, sobre la secularización, sobre cómo se originó y cómo se institucionalizó, que finalmente es una de las cosas que también viene atendiendo el libro, ¿no? Cómo se va a ir institucionalizando y cómo se va a ir, digamos, generando también estas tensiones en la sociedad y también entre grupos, como es particularmente la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, son cuestiones como muy puntuales que está retomando el libro, ¿no? Está retomando un reto que ya estaba presente en la academia desde hace muchos años, pero que no se había, digamos, escrito como tal, o que no se había desarrollado como eje fundamental el tema de la educación laica. Se habían hecho estudios en relación a la educación en general, estudios en relación a la democracia en general, pero finalmente este libro está focalizado, y de allí se tomaban aspectos muy tangenciales de qué pasaba con la educación laica, cómo se originó y cuáles eran sus problemas. Pero este libro básicamente está tomando eso como un eje fundamental de análisis, ¿no? Y al ser un trabajo que se desarrolló como parte de un proyecto de investigación, bueno, esto le da un tanto de mayor rigurosidad al producto que nos entrega, ¿no? Lo que decía el doctor Antonio sobre las lecturas que él realizó, que podía realizarse desde un punto de vista, bueno, él decía que era un poco caótico, pero yo creo que también eso nos permite el libro, ¿no? El poder seleccionar un capítulo, ¿no? un artículo del libro y leerlo de forma independiente, ¿no? Es decir, lo podemos leer de principio a fin, como podemos leer muchos otros libros, pero también podemos hacer lecturas selectivas en función de nuestros intereses, ¿no? Y eso yo creo que también es una de las cosas que ofrece este libro, porque, como les decía, toca muchos aspectos, ¿no? Entre uno de ellos, sobre las instituciones, ¿no? Como el Colegio de San Juan Letrán, y también sobre regiones, desde qué es lo que ocurre en México, en la Ciudad de México, qué es lo que ocurre en Chihuahua, ¿no? Cuáles fueron algunos actores, algunos actores retomándolo, por ejemplo, lo de los masones en los debates constitucionales, ¿no?
qué ocurrió por ejemplo en Oaxaca, qué ocurrió también por ejemplo en Zacatecas, qué ocurrió todo relacionado con el tema de la educación laica en relación por ejemplo al estado de Morelos, ¿no? Las disputas que se dieron en contextos específicos y bueno, por ejemplo también qué ocurrió en Chiapas, ¿no? En Aguascalientes. Finalmente, bueno, también termina cerrando con una valiosa, más que conclusión, como este nuevo debate en torno a cómo podemos seguir indagando, problematizando la educación laica, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un libro que se ocupa de muchos aspectos y desde luego que creo que también algo que nos señala es que hay todavía muchas vertientes por analizar, muchas vertientes de trabajo por seguir desarrollando, por seguir indagando, que desde luego pues, es importante darle continuidad todavía a este trabajo que finalmente se ve condensado en este libro, ¿no? Es decir, si hubo un trabajo en torno a sus orígenes, va a haber también un trabajo en torno, supongo que es el proyecto con la doctora, ¿no? Sobre cómo se fue desarrollando y desde luego cómo se ha ido de alguna manera, si es que ha habido este declive de la educación laica. Y tesis particulares que sí ha habido una especie de deslaización educativa, que bueno, podríamos poner sobre la mesa de discusión, en relación a cómo se ha, digamos, transformado o cómo se han venido generando estos debates, ¿no? Finalmente, yo lo único que quiero señalar es esto, ¿no? Que el aporte que realizan en torno a cómo se originó este tema de la educación laica. Y bueno, algo que también ya señor doctor Padilla es, a ver, si queremos entender lo que pasa en la actualidad, todos estos, digamos, debates que están surgiendo en la sociedad mexicana, en la educación mexicana, pues tenemos que también verlo con estos ojos hacia la historia, orientados hacia la historia, porque mucho de lo que se discutió en su momento, los problemas que abordan en este libro, son temas que nuevamente se vienen discutiendo en la actualidad, ¿no? Y bueno, eso es uno de los grandes aportes que, como dijo el doctor Padilla, tiene este libro, ¿no? Tiene, digamos, muchas virtudes el poder presentar este libro como un trabajo colectivo, ¿no? Y es un trabajo que de alguna manera también presenta distintos enfoques y que desde luego están, digamos, retomando problemas actuales en la educación, ¿no? Y bueno, una de las cosas que quiero señalar que menciona, digamos, el libro es que también la laicidad no es, digamos, algo que todo el mundo tengamos un consenso sobre qué es, ¿no? Es algo que se sigue debatiendo, es algo que se va a seguir debatiendo y que de alguna manera es importante que nosotros sigamos indagando, ¿no? Yo lo digo por también las personas que estamos comenzando en este trabajo de investigación y que de alguna manera podemos recurrir a trabajos desarrollados por investigadores ya con más experiencia, ¿no? Creo que cada uno de los capítulos que se desarrollan a lo largo de este libro están hechos por personas que ya tienen una carrera dentro de la investigación educativa y que nosotros podemos seguir aprendiendo de cada uno de ellos, ¿no? De los debates, de cómo se construyeron y además las herramientas metodológicas que nos presentan para nosotros poder seguir desarrollando otro tipo de investigaciones, otro tipo de discusiones y que desde luego son un aporte para la formación de los alumnos desde, no sé, licenciatura, maestría, posgrado, que desde luego necesitamos como consultar y seguir revisando en trabajos como de este tipo, ¿no? Finalmente, bueno, yo lo doy desde esta perspectiva de alguien que no solo aprendió de ellos en las aulas, sino que sigue aprendiendo de ellos en los productos que nos entregan, ¿no? En este tipo de conocimientos que se vienen condensando en los libros y que nosotros podemos seguir revisando, ¿no? Bueno, solamente eso quisiera decir y pues agradecer nuevamente la oportunidad que me conceden de poder compartir estas impresiones de la lectura. Muchas gracias, doctor Ortiz. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Redondo. Pues muchísimas gracias a Juan y Andrés por organizar esta presentación. Muchísimas gracias a los amigos que nos acompañan.
también vía streaming y con su maravillosa presencia. Muchísimas gracias Antonio Padilla y Alejandro Ortiz por haber aceptado presentarlo en esta ocasión. Pauline Capdeville, especialista en laicidad, no pudo venir por razones de último momento, pero ya tiene escrita su presentación y la va a publicar lo más pronto posible. Ha sido presentado efectivamente por Blancarte en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que hizo una presentación muy amplia, muy crítica, muy propositiva, ¿no? Y ya lo mencionaste, en el Congreso de Historia de la Educación en Pachuca, y también en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde lo publicó un doctor en Ciencias Jurídicas, que también le dio una visión maravillosa, el doctor Aguirre, y por otro lado, desde la perspectiva de la historia económica, que fue muy interesante escuchar al doctor Anaya, doctor en economía, pues ver cómo todos estos procesos de laicidad tienen que ver con intereses de carácter económico y político muy fuertes, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí y escucho una nueva beta, esta de ofrecerlo como una herramienta didáctica, no había visto yo eso. En efecto, creo que nos auxilia a ver cómo se construye la historiografía, pero además algo más importante, y de eso quería hablar. Este libro, como saben los que están presentes, bueno, surge, en primer lugar, surge de muchos detalles de las coyunturas que estábamos viviendo. Por ejemplo, la quema de libros de texto en una plaza pública en el estado de Guanajuato y en Michoacán por parte de algunas organizaciones de padres de familia, ¿no? Impulsados también con algunas organizaciones religiosas. Y el enorme embate, nosotros publicamos, Roberto y yo, un artículo que se llama El embate a la educación laica, muy beligerante, muy fuerte, donde hacemos un acopio de todos estos embates que vienen desde jerarcas de la Iglesia Católica, otras organizaciones, los padres de familia, las organizaciones de carácter conservador, ¿no? Grupos de empresarios, de los medios de comunicación, que están tratando de socavar esta institución que llamamos educación laica, y que desde mi punto de vista no conducían a nada bueno, porque yo sí considero que la educación laica es el único espacio en el que podemos formar desde la temprana edad y continuar prácticas que permitan el respeto a la libertad de creencias, a la diversidad de todo tipo, y desde luego a la convivencia pacífica y el ejercicio ciudadano. Y me parece que es una institución, y aquí quiero detenerme, que aporta mucho, no solamente al caso de México, sino a nivel mundial, como lo he podido constatar. Me tocó, bueno, organizar este grupo, donde ahora lo coordinamos Bruno Pousset, especialista en laicidad de Francia, y una colega argentina, Felicitas Acosta, y estamos coordinando este grupo, y entonces nos damos cuenta de cómo este embate es tan general. Por ejemplo, Atatürk en 1921 establece la educación laica, actualmente no existe más en Turquía. Y en Argentina igual, en Brasil hubo una reforma en 1994 donde se echa atrás a todo el modelo de laicidad. En México, la reforma de 1993-1994 construye los espacios de laicidad. Y si bien establece que la educación pública debe ser siempre laica en todos sus niveles, por el otro lado dice la privada hay libertad de enseñanza. Pero también ahí viene la idea de la enseñanza religiosa de cualquier tipo, ¿no? Junto a los programas oficiales, pero uno se pregunta, ¿qué tan bueno es construirse en un espacio escolar donde solamente se promueve una sola religión, una sola serie de creencias religiosas, independientemente de que algunos hablen de múltiples religiones, etc.? Entonces todo eso nos lleva a Roberto y a mí a tratar de hacer una historia de la educación laica, porque creemos que lo que mejor se conoce más se puede amar, y que era muy importante problematizar sobre este tema para entenderlo como uno de nuestros principios seculares y como uno de nuestros tesoros culturales llevado al terreno de la educación, y en eso nos metimos. Bueno, yo ya estaba metida en eso antes de que llegara Roberto, pero esa fue una de nuestras motivaciones, hacer una historia de la educación laica.
Pero, oh sorpresa, bueno, para mí no, pero en general debe ser entendido como una sorpresa que se genera en el siglo XIX. Pero resulta que en el siglo XIX no hay un Estado, no hay una federación educativa como la hay hoy, sino que hay múltiples estados, con múltiples congresos, con múltiples leyes educativas y con diferentes formas de ir legislando sobre la educación. Porque eso sí creo, no hay aquí titubeos respecto a lo que nosotros proponemos, Roberto y yo, que no queda muy clara en la introducción porque la dejo muy ambigua, pero que sí queda claro en el último capítulo, que nosotros sí estamos proponiendo una definición al menos del régimen de educación laica, que es distinto a la secular. ¿Y en qué consiste esta definición? Mientras lo secular es un proceso cultural, social, político que se va dando en múltiples aspectos de la vida cotidiana, como bien decía Antonio, la educación laica es una institución y la laicidad es un proceso de institucionalidad, o sea, de gubernamentalización de la vida cotidiana, donde ser laico no es una cuestión de opciones, ¿no? Es una cuestión de gobierno. O sea, es cuando el gobierno dice, la educación es un objeto de gobierno, ¿no? Es un objeto de gestión y voy a intervenir ahí, ¿no? Entonces voy a intervenir y una vez que intervengo y lo consolido, una cosa es que se haga en la realidad y otra no, pero lo consolido en leyes, lo consolido en instituciones, lo consolido en reglamentos escolares y en prácticas escolares. En ese momento ya es donde empieza para nosotros la laicidad, la laicidad como proceso de institucionalización, de gubernamentalización distinta a lo secular, que no necesariamente pasa por estos procesos, ¿no? Entonces ahí está nuestra aportación, creo, muy importante, está ahí, y también en la manera de analizar la educación laica, porque estamos proponiendo que la educación laica se va construyendo desde 1861, en 1873 ya es nacional y se nos olvida porque creemos que de la Constitución inaugura la época de la educación laica, y no, fue anterior. Lo que pasa es que estaba dispersa y se consolida cuando las leyes constitucionales se incorporan, cuando las leyes de reforma se incorporan a la Constitución en 1873, y desde entonces se hace nación, se hace una forma de gobernar la educación, y pues qué diremos, 6 años antes que en Bélgica y varios años antes que en Francia. Pero además la educación laica mexicana es muy compleja, el modelo de educación laico. Me decía Roberto, es que tú quieres que nosotros seamos los paladines del mundo y que digamos aquí está primero México. No, lo único que quisiera sí es que se comprendiera la forma de análisis que estamos proponiendo, y que es, bueno, la educación laica es compleja, como bien dijo Antonio, como bien dijo Alejandro, pero ¿cómo analizarla? Entonces, ¿cómo se va normando, cómo se va construyendo legislación sobre los contenidos educativos, ¿no? Sobre los medios educativos, como el libro de texto, por ejemplo. Luego sobre los actores educativos, si los sacerdotes o monjas pueden o no dar clases, pero más que eso, sobre los actores como inversores en la educación y que influyen. Y eso tiene que ver incluso hasta el siglo XX, cómo se va a dar la formación para los obreros y campesinos. Hasta en eso se mete, aunque sean privados. Las organizaciones sinarquistas, etcétera, que estaban generando adeptos a través de la formación de obreros y campesinos, y el Estado dice, no, la educación, aunque sea obreros y campesinos, y aunque sea financiada privadamente, y aunque sea privada y empresarial, tiene que ser laica. Y luego, por otro lado, cómo se van definiendo los objetivos, y ahí entra claramente lo que decía Toño. Los objetivos de la educación laica eran, en su origen, formar los ciudadanos de la patria. Pero resulta que las mujeres no éramos ciudadanas, ni siquiera estábamos ahí, ¿no? Hasta mediados del siglo XX vamos a estar como ciudadanas. Y entonces, ¿cómo se van modificando los objetivos, las finalidades, la forma de estructura? ¿Cómo se van erradicando los símbolos y los ritos religiosos, ¿no? ¿Cómo se van creando estas fiestas patrias dentro de la propia institución escolar? Pero todo es así, no espontáneo, no resultado de la vida cotidiana. Se norma, se legisla, y en ese se gobierna. Y en ese sentido, ¿qué se está haciendo? No se está dejando al aire, se está solidificando, se está volviendo materia, se está volviendo concreción. Y eso es lo que quisiéramos señalar. Y que se cumpla o no la ley, como en todo, esa es otra cuestión. Pero ahí está la ley como un horizonte
que guía las conductas, que guía el pensamiento, que guía los objetivos, las finalidades de la educación pública. Y lo interesante del modelo mexicano, aunque eso se va a ver hasta 1917 y por lo tanto no lo analizamos en este volumen, es que eso también permea a la educación privada, donde hay un modelo que se meta con la educación privada, ¿no? Eso es lo que es interesante ver. ¿Y cuál es lo que está detrás de pensar qué idea de formación ciudadana, de formación del futuro adulto hay en eso de que ni en la educación privada se debe enseñar religión? Porque pertenece, esa es la idea de los legisladores, al ámbito público, digo privado. No es lo mismo educación privada que ámbito privado. Pertenece al ámbito privado, se hace en la casa y en los templos, pero no en la escuela. En la escuela hay que aprender a convivir con pluralidad. Bueno, entonces, hacer la historia de la educación laica para el siglo XIX es una tarea inacabable, tremenda, no se puede, porque cada entidad, cada institución, cada grupo de sujetos estaba construyendo desde distintos ámbitos esta idea de la educación laica sin tocarse, ¿no? Porque los medios no es como ahora el internet, y entonces, ¿cómo es que surge en Oaxaca, surge en Chihuahua, surge en los periódicos de Morelos, surge en Chiapas esta idea? ¿Cómo va surgiendo? Y luego, ¿cómo surgen los congresos pedagógicos cuando ya está en proceso de institucionalización? ¿Cómo se va engarzando para que finalmente lleguen a leyes constitucionales desde 1874, tan temprano en la historia? Dicen, sí, es que Argentina, es que Colombia. No, sí, ellos plantearon eso, pero no se quedaron en la ley. Y en México se quedaron en la ley. Una vez que se establecieron, ahí se quedaron. No ha habido marcha atrás. Ha habido siempre una progresión, ¿no? Sin que yo crea en el progreso, pero ha habido una progresión. Entonces, por eso es que yo dije, ¿y ahora cómo le hacemos? No es posible atender toda esta diversidad en una lejanía donde hay tantos archivos tan dispersos, nadie lo puede atender. Ya había hecho yo la historia de la educación de las mujeres, la historia de la educación de la juventud, como un trabajo donde nos acompañó, por ejemplo, Ann, donde nos acompañó Antonio en otro, de que solamente de manera colectiva lo podíamos hacer. Pero yo dije, ahora lo tenemos que hacer de manera festiva, porque la creación histórica tiene que ser una fiesta y una convivencia de amigos. Y entonces, afortunadamente, pudimos construir este congreso en Cuernavaca en un ámbito bellísimo, primaveral, lleno de flores, de buen café, de buenas galletas, de mucho amor. Tuvimos mucho amor 3 días, ¿no? Mucho amor, abrazos, íbamos a comer juntos, donde cada quien fue exponiendo su primera propuesta antes de que se convirtiera en libro, con la idea de convertirlo en libro, y donde yo pensé que nos íbamos a poner de acuerdo, al menos en los conceptos básicos como el de secularización y laicidad, y no nos pusimos de acuerdo. Pero no hay problema, porque también del caos nace lo nuevo. Y entonces dije, ok, perfecto, me van llegando, casi excepto Ann, que luego entregó su trabajo, todos los demás nos tardamos hasta 2 años en entregarlo, me van llegando ya los trabajos reelaborados y una y otra vez, no, pero es que por ahí no va, no, es que mira, está muy largo, no lo puedo poner así, mira, tú sabes lo que es la elaboración de un libro, que muchos creen que es un trabajo de compilación, en algunos casos lo será, pero en este no. En este fue un trabajo constante de estos 2 años, incluyendo el congreso serían 3, y finalmente pues se queda así, se queda con diversidad de conceptos sobre lo que es lo laico, con diversidad de temas, de actores, de regiones, como bien lo dijo Alejandro, pero que resulta una fiesta, para mí sigue resultando una fiesta como lo fue el coloquio, leerlos en el orden que queramos y encontrar que todos nos estamos fundamentando en la información de primera mano y que somos muy diversos también, ¿no? Y entonces hay que respetar esa diversidad conceptual, teórica y metodológica que estamos teniendo los autores, a quienes agradezco, Amalia aquí presente, agradezco infinitamente que hayan aceptado entrar a esta fiesta y que luego pues vienen los otros 2 para ir continuando con esta reconstrucción de la historia de la educación laica en México. Platícanos de los próximos libros, Sorbe. Pues el que sigue es el que fue el primero en realidad, que empezamos trabajando sobre las reformas salinistas a esto de la educación laica y que pasa por esto del Vaticano, la renovación de las relaciones con el Vaticano, pero sobre todo con que se va montando el modelo neoliberal de mercado de la educación también.
¿sí? Y entonces es bien interesante que nosotros podamos explicar cómo esto que le llamamos el embate contra la laicidad es una cuestión económica, básicamente. Es una cuestión de ampliar el mercado, incluyendo la educación como algo valioso, como mercancía que se tiene que vender, que tiene que tener una cierta diversidad, y por lo tanto, pues qué bueno que haya la escuela judía, la escuela católica, la escuela protestante, etcétera, ¿no? O la laica también, aunque sea privada. Entonces, en esto, pues Alejandro ha participado mucho porque su tesis de maestría fue sobre los debates en el Congreso suscitados por esta reforma que para mí representa, y por eso yo le puse desde el principio el concepto de deslaicización, porque representa un desmontaje, ¿no?, del modelo que se había por así hecho más complejo en 1946 se había hecho. Soy mala para las fechas, no debería dedicarme a la historia. Y entonces ahí se hace más complejo y dura muchísimos años, 44 años, un mismo modelo de educación laica que además me consta que sí se respetaba. Yo me eduqué en escuelas de monjas, en Chilpancingo, en Acapulco, en Saltillo y en Cuautla, Morelos. Y en todos esos lugares se respetaba el modelo de educación laica. Y las monjas escondían la cruz y se ponían no andaban vestidas de monja, claro, un segurito aquí, nada más le veías el segurito y sabías que atrás estaba la cruz, ¿no? Y no había símbolos religiosos en la escuela. Y si querías estudiar el catecismo tenías que ir en la tarde a clases especiales, etc. Entonces los contenidos no eran religiosos. Entonces, sí se respetaba este modelo y sí nos educamos en ese modelo de laicidad en escuelas religiosas también. Entonces, el asunto es cómo es que se va para atrás. Entonces, Alejandro hace esta tesis sobre los debates de la educación, de la deslaicización, y junto con Roberto, pues estamos ya nada más me falta darle la última lectura al libro para mandárselo a Juan, para publicar lo que es la deslaicización educativa, ¿no? Yo sé que eso despierta muchos resquemores, pero como es un fenómeno global y no nada más de México, pero es global, o sea, se está dando la deslaicización educativa, paradójicamente, cuando al mismo tiempo los conflictos religiosos en torno a la educación se están incrementando gracias a las migraciones de musulmanes en Europa, de budistas en Canadá, de todos estos problemas del fundamentalismo que monta, ¿no?, de las nuevas religiones que aparecen y que se vuelven así como medias totalitarias, y cuando en este momento se están dando conflictos religiosos más fuertes, en ese momento se desmontan los modelos de laicidad, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante. Y Europa está mirando un poco modelos así para ver si como comunidad europea podemos decretar una educación laica. Ya sabemos que no la hay. No la hay en Alemania, no la hay en Inglaterra, no la hay como reglamentación de la educación, ¿no? Hay la secularización, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, pues podemos voltear a ver a México. No es que sea nacionalista, como dice Roberto, no, quiero ser así como muy objetiva. Entonces ese libro es el que viene. Y después el tercero es esta historia que yo ya había iniciado antes del libro y que en este libro viene a enriquecer como no tienen una idea, que es la historia de la educación laica, pero no de la educación laica, porque es imposible abarcarlo, sino de la construcción de un régimen de laicidad, que es diferente. Entonces, la construcción de un régimen de laicidad con una visión un poco Foucaultiana, ¿no?, desde la gubernamentalización, y que pues va a abarcar los 2 siglos, ¿no?, en que se fue construyendo. Entonces este está un poco más lento, no sé cuándo vaya a salir. Yo estoy llena de conflictos muy fuertes en términos de qué tuvo que ver aquí los intereses económicos en el siglo XIX, como en el caso, por ejemplo, de la fundación de la Iglesia Anglicana, que está muy claro que Enrique VIII expropia los bienes de 11.000 conventos y se hace un estado riquísimo, ¿no? Inglaterra se hace un estado riquísimo gracias a la secularización, ¿no? Gracias a todo eso. Entonces, ¿qué hay en México sobre eso? Bueno, pues no hemos escrito mucho. Las personas que más han escrito, cuyo trabajo es fundamental, pero acuérdense que esto de la construcción de la educación laica es también una historia de la construcción del federalismo educativo como lo tienen ahora. Es decir, de que antes había una verdadera federación de estados, cada quien hacía lo que quería, y cómo se va rompiendo esto para construir un estado centralizado en materia de educación, ¿no?, de gobernar la educación. Y por otro lado también es una historia del sistema educativo, cómo se va montando el sistema educativo bajo esos ejes rectores, y no nada más la primaria, sino hasta sus niveles más altos, y también frente a la educación no formal. Y que va, y es lo último, que
cómo se va construyendo este sistema de educativo nacional, ¿no? Entonces, que tiene como eje, les decía, ser obligatoria, ser gratuita y ser laica, ¿no? Eso es, pues, lo que tendría que añadir un poco. Muchísimas gracias. Pues, importantísimo esto del estudio de la laicidad desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la editorial seguiremos evidentemente involucrados en los proyectos. Muchísimas gracias a los tres. No sé si alguien quisiera comentar algo, Anne, o María, alguna cosa sobre el libro. ¿No? Con la esperanza de ver pronto los otros 2 volúmenes, por supuesto. Claro, y de seguir consiguiendo espacios de discusión sobre el tema. Adelina va a estar el martes en Palacio Nacional dando una plática sobre el tema. Nos parece importante que se siga discutiendo y que no se le pierda el espacio de 145 años que lleva, ¿no?, la laicidad. No, más. 145. Bueno, si creemos en nuestro modelo de análisis desde 1861. O sea que pues ya... Sí, el modelo de análisis, solo que era limitado al Distrito Federal y territorios, y después se va ampliando, pero como les decía, para 1873-74 ya es nacional. Yo quiero señalar algo sobre la pasta. Y bueno, aquí voy a ventanear un poco a Juan. Él me propone una pasta que tiene un edificio con arcos. ¿Qué sería? ¿Sería San Ildefonso? Yo creo que era San Ildefonso. Y dijo, no, yo no quiero un edificio. La historia no es monumentos, la historia no es anquilosamiento, la historia es movimiento, la historia es cambio. Lo mismo que la laicidad es cambia, no es la misma en el siglo XIX que en el siglo XX que en el XXI, es otra cosa. Y entonces la historia es movimiento. Me dejan a mí proponer algo, ¿no? ¿Te acuerdas que no es que tenemos un formato, no se puede, no sé qué? Total, que metimos esta foto, es mía, de la tierra de Anne. Es un lago en el agua, allá arriba, que tienes que subir a fuerza escalando, no hay otra manera, ¿no? Esos lagos bellos, ahí tienes 180 lagos, ¿no? Oregon, algo así. Y entonces, yo no me había dado cuenta que Elizalde, nuestra querida exdirectora de ediciones, me habla un día, que es historiadora del arte, ¿no? Entonces sabe mucho de esto. ¡Qué magnífica portada de Lina! Se echaron un giro. ¿Pero de dónde salió esa portada? ¿Quién es el que tiene la bandera nacional? Le dije, ¿qué? ¿Poner la bandera nacional? Perdóname, yo no soy muy nacionalista, que digamos, ¿no? Soy ciudadana del mundo, amo a México, amo mucho a mi país. Le digo, pero ¿dónde está la bandera? ¿Cómo te equivocas? No, ¿dónde estarás equivocando de libro? No, ahí está la bandera. ¿Ya vieron que sí? Verde, blanco y rojo, en los reflejos del bosque sobre el lago, ¿no? Porque era un paisaje otoñal. Entonces, bueno, pues yo nomás quería hacer una reivindicación de nuestra concepción, creo que todas lo compartimos en este libro, de que la historia es movimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y muchas gracias por la presentación.